Hola, ¿qué tal? Te saluda Eli de nueva cuenta, me da gusto estar aquí. Hoy los acompaño con un tema de química. Vamos a hablar acerca de un tema de muchísima aplicación, no solamente a nivel químico, sino también a nivel medicinal. Vamos a hablar acerca de lo que son las cámaras hiperbáricas. El propósito de este tema es que puedas identificar la incursión de la química en tu vida cotidiana y sobre todo en lo que es la mejora en la calidad de vida de los seres humanos. Vamos a iniciar. Cámaras hiperbáricas es el tema. ¿A qué le llamamos una cámara hiperbárica? Pues si nosotros analizamos el contexto de la palabra, podemos darnos cuenta que se refiere a una circunstancia muy habitual para la química. ¿De qué nos está hablando? Esta palabrita recuerda que está ligada totalmente con el término presión. Seguramente te vino a la mente el asunto de lo que era el comportamiento de los gases, por ejemplo, cuando hablábamos de unos gases cuyo comportamiento eran bajo lo que era un modelo de tipo isobárico, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Pues nos referíamos a la misma presión. Ahora, no es isobárico, pero es hiperbárica. ¿Qué significa hiper? Más allá. Entonces, en cierta forma vamos a hablar del término presión relacionado con este tema. ¿Qué ocurre en una cámara hiperbárica y para qué nos sirve? Está rodeada de sensores y esta lo que pretende es una alta concentración de oxígeno. La situación del empleo de ese oxígeno tiene su fundamento. Vamos a ver en qué se puede utilizar. Entonces mencionamos, es una cámara totalmente sellada, hermética. Habitualmente, pues con anterioridad no se le colocaban ventanales. Hoy en día pues ya tiene esta facilidad. Tiene ventanas que evitan que, por ejemplo, las personas que sufren de claustrofobia le teman a este método de lo que es medicina hiperbárica. Ahora bien, la cámara también es conocida como cámara de oxigenoterapia. De ahí la circunstancia de la presión. ¿De qué elemento estamos hablando? Pues estamos hablando de la presencia de oxígeno. Presta atención, nos menciona que esa situación de la presencia de oxígeno es sumamente funcional. Nos está hablando que la concentración, que de hecho es oxígeno al 100%. Atención a ello porque estamos diciendo que prácticamente esta terapia está fundamentada por lo que sería la presencia de oxígeno. Ahora bien, la presurización, ya mencionábamos el caso de la presión, el término presión fundamental, porque nos va a hablar tanto de lo que sería el término como de su unidad de medida. Recordarás que este término tiene distintas formas en las cuales se puede medir. Podemos decir que está presente en atmósferas, podemos decir que también está en milímetros de mercurio, o también te lo podemos presentar como lo que son pascales, ¿sí? Entonces, prácticamente estamos hablando de que en este dispositivo va a haber alta presión. Observa, me dice que va a haber 3 atmósferas absolutas de presión. Esto permite que la oxigenación sea al 100%. Fundamental porque gracias a esto tenemos muchas ventajas en el terreno médico. Ahora bien, existen diversos tipos de cámaras hiperbáricas. Vamos a considerar la clasificación de acuerdo a la cantidad de personas que la emplean. Por ejemplo, si estamos hablando que esta cámara va a hacer uso de una sola persona, pues obviamente vamos a decir que el tipo de cámara es uniplaza. En este tipo de cámara solamente se puede tener acceso a una persona, es de ahí el prefijo uni. Y este método es precisamente para oxigenar e introducir más oxígeno a tu sistema. Esta circunstancia también tiene mucho que ver con lo que es la circulación. Recordemos que nosotros llevamos a cabo el proceso respiratorio mediante lo que es el asunto de intercambio gaseoso. Nosotros requerimos introducir a nuestras vías aéreas respiratorias oxígeno y desechamos en ese proceso, hacemos un intercambio. Introducimos oxígeno, pero desechamos dióxido de carbono. ¿Sí lo recuerdas? Tenemos ingreso de oxígeno y un desprendimiento de dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, atención a ello. Ahora, también tenemos cámaras de tipo multiplaza. ¿Qué ocurre en las cámaras multiplaza? En las cámaras multiplaza, estas cámaras hiperbáricas van a permitir la presencia de más de un individuo.
Esto sería una terapia colectiva. Obviamente cada quien hace uso de lo que es el funcionamiento del oxígeno, pero el espacio es compartido. Aquí pueden ingresar varios pacientes para poder hacer uso de esa oxigenación. Ahora mencionábamos qué ventajas tiene, por qué razón tenemos o hablamos de cámaras hiperbáricas. La ventaja directa es el empleo de este elemento tan fundamental para lo que es el desarrollo de la vida. Recuerda, nosotros somos seres aerobios, es decir, requerimos oxígeno para nuestro proceso respiratorio. Ahora, dentro de todas las modalidades y dentro de todas las ventajas que nos puede proporcionar este asunto de la medicina hiperbárica, nos habla de que puede remediar problemas de descompresión. Imagina, por ejemplo, que tú acudes a bucear y en ese buceo te sumerges a más de la presión o te sumerges bastantes metros. Hay que recordar que aquí juega un papel muy importante la presión hidrostática. ¿Qué ocurre con la presión hidrostática? Debes recordar que va a aumentar esa presión hidrostática, va a aumentar a medida que te hundes, a medida que avanzas en profundidad. ¿Qué va a ocurrir con esa presión hidrostática? Va a aumentar y esa presión va a ejercerse sobre el cuerpo que se esté hundiendo, es decir, el buceador va a sufrir o tiene una posibilidad de sufrir lo que es una descompresión. Esta situación sí le puede causar bastantes daños. Esta descompresión le puede ocasionar hasta la muerte si no se atiende. He de aquí la importancia del uso de estas cámaras hiperbáricas. Otra circunstancia, mencionábamos, si requerimos oxígeno para respirar, ese oxígeno nos permite la circulación totalmente sanguínea. Ahora bien, cuando tenemos algún problema, por ejemplo, si tenemos diabetes mellitus, es muy complicado que el proceso de circulación sea totalmente correcto. ¿Qué ocurre con esto? Hay deficiencia en la circulación. Habitualmente, los que más sufren son las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque están más retiradas, ¿cierto? Entonces, a mayor distancia, pues tenemos menor oxigenación. Estas cámaras hiperbáricas nos ayudan en ese aspecto. Pueden hacer una forma en la cual se oxigene nuevamente, el torrente sanguíneo se active, se oxigena y de esta forma nos pueden ayudar a remediar lo que es el pie diabético. Hay que recordar que gran parte de los pacientes que sufren de diabetes mellitus, ¿qué les ocurre? Pues frecuentemente, debido a la falta de circulación, pues obviamente hay que realizar una amputación. Esto lo puede evitar esta medicina hiperbárica. Otra ventaja es que también es muy funcional para remediar las situaciones de problemas de migraña. Si te puedes dar cuenta, tiene una infinidad de usos y es una aplicación no solo directa de la química. Recordemos que ya mencionábamos en varias ocasiones el asunto de la relación entre las ciencias. Ninguna ciencia actúa aislada, todas se correlacionan. He de aquí que pues, estemos hablando tanto de situaciones físicas como de situaciones químicas, pero también de situaciones biológicas. Entonces hablamos que en términos comunes pues estaríamos diciendo que es una aplicación en la mejora de calidad de vida del ser humano. Otra también, u otras enfermedades que es posible curar a través de lo que es esta terapia hiperbárica, pues tenemos también las siguientes. Aquí podemos observar, tenemos lo que es la fibromialgia, también nos puede ayudar a recuperarnos de esta enfermedad. También, aquí atención, ya mencionábamos, habitualmente cuando quemamos combustibles fósiles, pero hay falta de oxigenación, ¿qué va a ocurrir? Esa falta de oxigenación nos va a llevar a lo que es una combustión. Si recuerda esto, tenemos la presencia de una combustión incompleta. ¿Qué va a ocurrir con esta combustión incompleta? Pues lo que va a ocurrir es que en lugar de que forme dióxido de carbono durante lo que es el proceso de la reacción química, el resultado será monóxido de carbono y este gas es nocivo totalmente para la salud. El monóxido de carbono, recordemos que es un gas incoloro, inoloro, y de esta forma pues no lo podemos percibir. Sin embargo, tiene la capacidad de comenzar a acumularse dentro de lo que son nuestras vías aéreas respiratorias y esto acumulado pues te va a llevar a la muerte. Muchas veces cuando no existe la posibilidad de alerta, cuando no te das cuenta, ¿qué ocurre?
Este se va a ingresar totalmente a tus pulmones, los va a ocupar, acto seguido, pues seguramente vas a tener o vas a sentir sueño, y lo cual indica que estás próximo a la muerte. La situación es esa, estás sufriendo un envenenamiento por monóxido de carbono. Entonces, atención, se produce cuando no hay oxígeno suficiente y estás inhalando o estás presenciando una reacción de combustión. Entonces, esa sería la circunstancia. También otro asunto muy interesante es que ayuda a mejorar y a recuperar lo que son las fracturas abiertas. Esto es importante porque también es un gran avance para lo que es la ciencia médica. Recordemos que una fractura expuesta, pues no solamente es más difícil de recuperar, también tienes un grado alto de infección. Otro asunto son las infecciones bacterianas. También nos auxilian para remediar esta parte de infecciones bacterianas. Desafortunadamente, todos los días surgen las famosas bacterias que son más nocivas, entonces esta medicina te puede auxiliar para remediar ese asunto. Otra circunstancia también de algunos padecimientos en los cuales puede participar es mejorar o eliminar la sordera súbita. ¿Qué ocurre? Habitualmente, me imagino que en algún momento te ha ocurrido que cuando viajas, de repente sientes que los oídos se te tapan y eso también puede traer consigo un problema crónico de sordera. Esa sordera súbita se puede remediar con esta hiperoxigenación, cámaras hiperbáricas. También nos menciona que puede auxiliar en problemas visuales, en lo que sería la oclusión de la arteria central de la retina. Esto ayuda en cierta forma a remediar padecimientos visuales, pero también vamos a ver más adelante qué otra circunstancia hay. Otro es que, como ya mencionábamos, si nos puede remediar una fractura expuesta, que no puede hacer por una con aplastamiento, también puede remediar el asunto evitando que el miembro o la parte que fue fracturada pueda ser pues removida. Prácticamente nos está evitando esa situación de cercenar. Otras son también las úlceras isquémicas, nos auxilian a recuperarnos de estas. Otro aspecto es que también nos van a ayudar a eliminar lo que son las secuelas de una quemadura de segundo grado. Recuerda que estas son habituales cuando tienes contacto directo y comienza a matar el tejido. Se te pueden formar ulceritas, se te pueden formar ahí ciertas vesiculitas que pueden acumular líquido que a la larga se te puede infectar. También nos van a ayudar a remediar ciertos problemas de lo que son daños cerebrales. También es importante porque pues debido a la oxigenación enviamos más oxígeno a lo que es el sistema nervioso central y de esa forma puede tener un mejor desempeño de la sinapsis neuronal. Otra también, lo que mencionamos, una reimplantación de miembros. Si por algún modo, alguna circunstancia llegas a amputarte un miembro, mediante esta terapia puede suceder que te lo vuelvan a reestructurar y no haya tanto riesgo de perderlo. Otro es también la cicatrización de heridas, acelera este proceso. Debido a la presencia de mayor oxígeno, pues nos ayuda en ese aspecto. También nos ayuda con el edema medular, con el asma estacional y con un rendimiento deportivo. Mencionábamos, si tienes mayor oxígeno, pues obviamente la circulación es más óptima y te puedes desarrollar en mejor medida. También mencionábamos ya la descompresión de los vasos en lo que es el asunto del buceo. Muy particular este asunto y uno en los cuales ha remediado mucho la situación de las cámaras hiperbáricas. En los vasos sanguíneos genera una buena circulación, nos habla de que puede quitarte los edemas y también mejora los procesos de cicatrización. También puede funcionar como una terapia antibacteriana, evita la situación de la generación de los hongos, entonces también es antifúngico, también puede ser una terapia antibiótica y obviamente mejora el metabolismo celular. En cuanto a lo que es el asunto de las fracturas, pues va a generar en mayor forma un callo óseo que te va a permitir reestructurar el hueso, también el sistema inmunológico también lo repara. En el caso de lo que es la situación de envenenamiento por monóxido de carbono, lo va a reducir. Otro asunto es que también la cicatrización de las heridas y la artrosis la puede reparar. La miopía temporal es una de las consecuencias secundarias de este acto. Este empleo de terapia puede traerte una miopía temporal
Mientras estás habituándote, esta descompensación te puede surgir. También dolores de cabeza por presión alta y lesiones en el oído medio. Prácticamente son algunas de las circunstancias que trae consigo el empleo de esta terapia. Otros efectos secundarios, puedes tener un colapso pulmonar. Atención, depende de las condiciones que el individuo con las cuales se presente ante estas zonas de terapia. Otras son dolores articulares y ya en el peor de los casos pudiese ser también una convulsión. Como puedes ver, tiene sus ventajas, pero también habría que analizar los puntos en contra. Nos vemos hasta la próxima.